Buen día, estudiantes del 10º año. Hoy 29 de julio del 2020. Continuamos con el desarrollo de los temarios, pero siempre tenemos que agradecer a Dios Padre por ese nuevo día que nos da, esa gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que María Santísima nos acompañe y que siga siendo esa abogada intercesora por cada uno de nosotros. Amén. Bien, continuamos con los temas de desarrollo de estudios sociales para 10º año. Ítem de orden, tema número 12, ordene los acontecimientos que conllevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos de la cual la Segunda Guerra Mundial fue violento? Todo este tipo de conflicto que provocó millones de muertes. Según las opciones de respuesta que tenemos abajo, vamos a ir detallando paso a paso y sobre todo el análisis que se requiere para desarrollar este tema. En el numeral 1, descontento ideológico. 2, Alemania invade a Polonia. 3, los países vencedores tenían actitud de revancha. Y la opción 4, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. Entonces, de esos 4 numerales tenemos que ordenar según el acontecimiento que originó esta Segunda Guerra Mundial. Según con esta consecuencia a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que fue lo que conllevó a ordenar también? Y sobre todo la pérdida que tuvo estos ocasionada por la Guerra Mundial. La pérdida humana, más de 50 millones de personas murieron. Y entonces también a partir de eso se crea a la ONU y Derechos Humanos. Pero también cabe recalcar que también se plantearon varios juicios de Nuremberg y grandes ciudades que desaparecieron y de la cual se formaron 2 bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto fue un gran descontento ideológico para muchos de los países vecinos. Entonces, ¿cuál sería el orden de este acontecimiento que conllevó a la Segunda Guerra Mundial? Sería este orden así. Vamos ordenando, por favor, en su cuaderno, en sus apuntes necesarios, vayan enumerando el siguiente orden que voy diciendo y luego buscamos las opciones de respuesta. El primer orden sería el número 2, Alemania invade a Polonia. Ese sería el número 2. El siguiente orden sería el numeral 4. Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. El literal 4 de los Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. La siguiente opción sería el numeral 3. Los países vencedores tenían una actitud de revancha. Y la última opción, 1, en ese orden, el descontento ideológico. El descontento ideológico. Todo esto para tener una secuencia y el análisis es necesario el libro en la página 122. Ahí encontramos también la lectura generalizada y el proceso que vamos a realizar cada uno. Entonces, en ese orden, vamos viendo que la opción de respuesta allí, el literal A, descartado, literal B también, el literal C es la correcta. Ahí está la respuesta. Entonces, el orden que tiene que presentarse, numeral 2, numeral 4, numeral 3 y numeral 1. Bien, ya tenemos marcada la respuesta, que es el literal C. Y el orden ha sido 2, 4, 3, 1. Bien, continuamos el siguiente tema. Tenemos el tema número 13, ítem de selección. Vamos a seleccionar aquí, en la Segunda Guerra Mundial, fue el hecho más sangriento del siglo XX. Tuvo lugar entre los años. La opción de respuesta que tenemos según los literales, literal A, 1929 a 1935. Opción B, 1919 a 1925. Literal C,
1959 a 1965. Y el último literal D, 1939 a 1945. Una de esos años, supuestamente, surge el hecho más sangriento que produce esta Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a nuestro análisis también en la página de su libro 128. Es necesario hacer esa lectura para ir recapitulando exactamente qué fue lo que pasó según los años y qué fue el acontecer de esta gran historia de la Segunda Guerra Mundial. Analizamos por favor la lectura. Bien, después de haber hecho esa lectura selectiva, encontramos un dato muy importante, que la Segunda Guerra Mundial se originó en el año 1939, en esos años a 1945, donde se enfrentó a países de todo el mundo y es considerado todavía en esta actual, el peor conflicto bélico que haya existido en la historia, donde más de 100 millones de soldados participaron de este conflicto, de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de esta análisis encontramos el dato interesante que tuvo lugar en los años 1939 a 1945. Entonces, desde ya vemos nuestra opción de respuesta que está en el literal D. Marcamos nuestra respuesta. Ok, listo, ya está marcada nuestra opción de respuesta. Vamos a continuar en los siguientes temas y desarrollándolo. Encontramos en el tema número 14, ítem de selección. ¿Qué acontecimiento llevó a Estados Unidos a la unión de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue ese acontecimiento? Tenemos las siguientes opciones. El literal A, el ataque de la Unión Soviética a Inglaterra. Literal B, el ataque de Alemania a las costas del Pacífico. Literal C, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Y el literal D, el ataque japonés a Filipinas. Entonces, primero vamos a recapitular este tema en la página 130 para también tener esa secuencia de lectura y esa secuencia también sacar el análisis de esto que nos proyecta. ¿Por qué fueron estos acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial? Leemos por favor desde nuestro libro. En esta gráfica podemos observar allí el ataque que se le ocasiona allí. Y hay un título ahí, y desde ya podemos estar observando cuál puede ser la opción de respuesta. En la siguiente gráfica también observamos lo que realmente pasó en esa época. Y por obvias razones no queremos que se repita esta historia de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados de esa época, su vestimenta, o por decir así, su uniforme, de la cual como ellos, la manera de vestirse, su casco, su protección, y si vemos en el piso, el gran desastre que ocasionó esta Segunda Guerra Mundial. En la última gráfica podemos observar miles de soldados listos para combatir y al lado en las trincheras, en la parte inferior abajo encontramos ya el tipo de armamento que utilizaban en esa época y los ciudadanos que tenían que huir de sus propias ciudades, sus propios hogares. Entonces, nuestro análisis de este tema 14, ¿cuál fue el acontecimiento que llevó a Estados Unidos a la unión a la Segunda Guerra Mundial? Una de esas fue el ataque a Pearl Harbor. Fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor,
que está ubicado actualmente en Hawái. Esto fue en el año del 7 de diciembre de 1941. ¿Sí? Esto ocurrió y estos fueron el acontecimiento de la cual Estados Unidos se adhiere también por, por la ofensiva militar que sufrió. Obviamente fue la parte de la Armada Imperial japonesa que obviamente fue a atacar a la base de Pearl Harbor de Estados Unidos, su base en Hawái. Y por lo tanto nuestra respuesta, vamos descartando el literal A, descartado, no hubo el ataque de la Unión Soviética a Inglaterra. En la opción B, el ataque a Alemania a las costas del Pacífico, tampoco hubo eso. La opción C es la correcta, vamos a marcar ahí, mientras que el literal D, el ataque japonés a Filipinas, no. Entonces, el literal C es la respuesta que vamos a seleccionar ahora. Bien, hemos ya marcado nuestra opción de respuesta de este tema 14, que fue el literal C. Según el tema, ¿qué acontecimiento llevó a Estados Unidos a la unión de la Segunda Guerra Mundial? Y su respuesta fue el ataque japonés a la base Pearl Harbor. ¿Cómo fue que bombardearon ese lugar, esa base? Ahora nos encontramos en el tema 15. El ítem de orden nos indica aquí que debemos ordenar las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial. Este tema es muy extenso, sí es verdad, y hay 4 opciones de las cuales vamos a ordenarlas correctamente, a pesar que sucedió varias consecuencias a partir de esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a analizar, por favor, entonces. Vamos a ir directo a la historia para así sacar nuestra opción de respuesta. Entonces, una de las consecuencias económicas fue una de las gran cantidad de ciudades, puentes, carreteras, vías de ferrocarriles quedaron totalmente destruidas. Una de las consecuencias, por decir así, y ciudades que realmente desaparecieron en esa época, debido a los bombardeos tanto terrestres y aéreos, y además afectó la economía de varios países, y eso fue muy decadente para cada uno de estos países, porque caer en este punto y levantarse ya es otra historia también. Entonces, algo muy consecuente es lo que realmente vamos a analizar aquí, según el orden que nos presentan los numerales. Numeral 1, se creó la Organización de Naciones Unidas. Puede ser a favor o en contra, pero en algo está haciendo su trabajo la Organización Nacional Naciones Unidas, que es conocida con las siglas la ONU. En el número 2, muertes de 60 millones de personas. Obviamente no está calculada ni estimada el total, pero se llega a esa cantidad que pasó esto. Y en el numeral 3, implementación del Plan Marshall. Esta es una nueva norma para todos los pueblos, la manera de levantarse y generar nuevamente ingresos a sus países. En el número 4, ciudades destruidas. Y en otras partes que ciudades que desaparecieron por completo por los bombardeos. Entonces, vamos a analizar esas 4 opciones. Según el orden sería así. El numeral 2, muertes de 60 millones de personas. Vaya anotando por favor a un lado, por favor. El numeral 2, muertes de 60 millones de personas. Ahí sería el siguiente numeral, ciudades destruidas. Y el siguiente numeral en el orden mismo, el numeral 3, implementación de un plan Marshall. Y por último, el número 1, se creó la Organización de Naciones Unidas, que es conocida ahora por la ONU, y donde se generaron más sobre el derecho de los derechos humanos en esta época, que si se cumple o no se cumple, esta misma organización es la que va a organizar todos estos puntos. Bien, entonces nuestra opción de respuesta será
el literal A, mientras que las tres respuestas siguientes serán eliminadas porque, según el orden que presenta esto, que dejó las consecuencias de la Guerra Mundial, están más en la historia y sobre todo en los libros que van a leer también según el desarrollo que vamos a hacer ahora. Entonces, el literal A es nuestra opción de respuesta. Vamos a marcar enseguida. Muy bien, tenemos ya nuestra respuesta allí, ya seleccionada. Llegamos hasta aquí el desarrollo de los temas. Nos volvemos a ver más adelante con los otros temas siguientes. Hola chicos de décimo, ¿cómo están? Bien, hemos avanzado ya lo suficiente para ir reforzando estos temas y es necesario de que vaya desarrollándolos en su cuaderno, en sus apuntes y haya anotado lo esencial en el momento de que se va explicando paso a paso los temas. Sin más que decirles, muchas gracias y nos volvemos a ver. Bendiciones para todos.